Hola, hola, bienvenidos a Maestranza el Podcast en su tercer episodio con contenido exclusivo para YouTube. En esta ocasión vamos a conversar sobre los Pandora Papers y sobre cómo se ha divulgado una información muy delicada y muy importante, pero haciendo énfasis primero en Latinoamérica, en algunos personajes políticos de la farándula y algunos deportistas. Antes de entrar en la materia principal, que es el contenido de estos Pandora Papers, vamos a hacer una breve descripción, una breve explicación de cuáles son los tipos de procesos de información por filtraciones, ¿no? La primera de la que vamos a hablar son los leaks, que consisten en filtración de material sensible, pero de interés público, a través de algún tipo de hackeo, de entregas de informaciones por parte de implicados o relacionados a casos como los que vimos en Wikileaks, cuando Julian Assange destapó una gran olla en la que demostró muchísimas cosas de las que, bueno, no vamos a entrar en detalle en este momento porque estamos hablando de los Pandora Papers y es simplemente una referencia. Ahora, por otro lado, tenemos estos conocidos como papers, que son son documentaciones de interés público, pero que generan una investigación normalmente periodística en la que se confirman o se verifican estos datos y luego se emite un pequeño informe o un gran informe basado en toda la documentación que se encontró. Uno de los casos más recientes previos a los Pandora fueron los Panama Papers, que bueno, fue una filtración de documentos de una firma de abogados en Panamá llamada Mossack Fonseca, que pues bueno, demostró las propiedades y todos los movimientos de capitales descomunales que tenían muchos empresarios y políticos del mundo. En este caso, con los Pandora Papers ocurre prácticamente lo mismo, pero no solo incluye a Panamá, sino incluye a muchos otros paraísos fiscales de los que vamos a hablar a continuación. Los Pandora Papers superan a los Panama Papers por más de 1 millón de documentos filtrados. Esto quiere decir que los Pandora Papers son la filtración de documentos financieros de mayor importancia en la historia reciente de la investigación periodística relacionada al mundo financiero, y que bueno, ha demostrado el manejo brutal de dinero que han tenido políticos, magnates políticos de Latinoamérica, de Europa, del mundo entero, artistas y deportistas y figuras públicas en general. Con respecto a cómo manejan el dinero, tenemos que manejar otro concepto más, que son las sociedades o las empresas offshore. Estas empresas offshore o sociedades offshore son sociedades que se crean en países en los que los dueños o directivos no hacen vida diaria, o sea, no tienen su domicilio fijo. Quiere decir que los dueños invierten el dinero, o mejor dicho, envían el dinero a estos paraísos fiscales para tener algunos beneficios, porque si no lo hacen en los países en donde están viviendo es porque evidentemente hay algo que hay algo de interés, ¿no? ¿Cuáles son esos intereses? Primero, evitar impuestos. Normalmente los impuestos en estos paraísos fiscales son nulos o son muy bajos, lo que beneficia las ganancias de estas figuras públicas. Además, obtienen una privacidad porque la mayoría de estos paraísos, de estos países, tienen una legislación que permiten el movimiento de capitales, de entrada o salida de dinero, incluso en niveles hasta de anonimato. Son confidenciales porque incluso hasta no requieren la presencialidad. La persona puede vivir, como les comentaba, en otro país, hacer su vida diaria fuera de estos lugares, y aparte pues no se va a filtrar la información, y estos inversores pues se sienten cómodos porque su conocimiento, o sea, no va a ser de conocimiento público cómo manejan o cómo mueven el dinero o el capital completo. Todo esto suena muy misterioso, y de hecho lo es, pero normalmente, o mejor dicho, bajo los conceptos de legalidad, las sociedades offshore no son ilegales. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de las empresas offshore? Que normalmente son creadas
para evadir impuestos en los países donde el dueño hace vida y normalmente no están declaradas en los bienes y propiedades que tiene esa persona dentro del país al momento de pues, declarar sus impuestos. Y ahí es donde está el beneficio de crear estas empresas. Hay requisitos muy básicos para poder tener empresas offshore en diferentes paraísos fiscales. Primero, como les dije, no es obligatorio que los directivos hagan vida en el país en el cual se está haciendo el registro. Hay un tema que normalmente estas empresas no realizan actividades en el país, es decir, pueden ser filiales o pueden ser simplemente una empresa creada para mover, para entrar o para lograr ingresar o retirar capitales dentro de ese territorio sin que esto genere algún tipo de demostración de obtención de dinero, ¿no? De dónde viene el capital. Así que esto es muy fácil, no tiene problemas y muchas veces incluso ni siquiera tiene mano de obra, sino que hay un representante de esta empresa en el país en donde está registrado. Como les dije, estas empresas offshore per se no son ilegales, pero sí generan algún tipo de dudas porque evidentemente estamos hablando de un movimiento de dinero que no se está solicitando su justificación y que además no se está declarando en algunos casos, no son todos. Ahora, ¿dónde está la ilegalidad de todo esto? Primero, en la no declaración y segundo, que al no declarar los movimientos o no declarar los ingresos o las vías por las que obtuviste el ingreso, pues se puede prestar para muchas dudas, sobre todo para lavado de dinero, para poder hacer algún tipo de movimientos de dinero obtenidos por vías de corrupción o por malversación de fondos. Es decir, lo que queda en una gran interrogante son los orígenes de estos ingresos, de estos capitales. Ahora, toda esta investigación de los Pandora Papers ha demostrado que no son solo las personas que nosotros nos imaginábamos que tenían actos incorrectos o no éticos en su demostración de vida diaria, sino que también hay personas que nosotros podíamos hasta admirar y reconocer como artistas o deportistas que tienen muchas empresas o que han movido capitales a lo largo de su carrera o de su existencia, han movido capitales de un país a otro, de una empresa a otra y han evadido impuestos tanto en sus países de orígenes como en los países en los que hacen vida. Normalmente esto se utiliza para obtener viviendas, para obtener propiedades de ultra lujo como yates, barcos, edificios o inmensas hectáreas de tierras o de propiedades de una altísima plusvalía, y al manejarlo a través de estas empresas, pues bueno, evidentemente evitan pagar impuestos y fácilmente pueden utilizarlas como propias, aunque ellos no figuren como los dueños principales, sino figuran estas empresas. Normalmente los directivos de estas empresas son familiares, son amigos cercanos, son personas de mucha confianza, pero la propiedad normalmente no es o la propiedad no está bajo el nombre de estas personas o estas figuras públicas. Hay una inmensa lista que todavía está en proceso de publicación, pero que me gustó ciertos nombres para resaltar porque es importante darle cara a estas cosas. Hay personas que reconocemos en el mundo de la farándula, como hay uno que es muy, muy famoso en el mundo de las tías, que es Elmer Figueroa, conocido como Chayanne. Chayanne tiene empresas o tuvo empresas en Panamá que le sirvieron de trampolín para obtener propiedades en Miami. Unas empresas que, como les estoy diciendo, evadieron impuestos en Estados Unidos y que él pudo utilizar para adquirir propiedades de un altísimo lujo en Miami, y varias de estas empresas tienen como directivo a su esposa. Otro de los personajes que resaltan y que incluso es de lo que más sociedades offshore posee es Julio Iglesias, uno de los cantantes más representativos de España, que tiene más de 19 propiedades en Miami, entre las que resaltan en un archipiélago mansiones que están valoradas por encima de los 110 millones de dólares, pero que, como les digo, no están a su nombre, sino a nombre de las empresas
que tiene registradas en un paraíso fiscal que voy a nombrar mucho, que son las Islas Vírgenes Británicas. Aparte, es uno de los que más empresas offshore tiene dentro de esta lista, que demuestra que tiene un capital que ha declarado en España, pero también tiene un capital, no sé si decirlo oculto, pero que probablemente tenga intenciones de evitar. Como les dije, todo esto que estoy diciendo no quiere decir que todos están en actividades ilegales, sino que prácticamente están utilizando estos paraísos fiscales para beneficio y para evadir principalmente impuestos en los países donde ellos están haciendo vida. Lo repito constantemente para evitar algún tipo de malinterpretación. Otro de los personajes que, bueno, ha estado muy de moda gracias a una serie en Netflix es Luis Miguel. Luis Miguel tiene empresas en las Islas Vírgenes Británicas también, y a través de ellas ha logrado obtener o ha comprado propiedades como yates de ultra lujo, pues, valorados por encima de los 10 millones de dólares, a pesar de que él ha estado envuelto en situaciones extrañas económicas, en las que incluso lo han demandado por falta de pago y ha tenido problemas financieros que han sido de conocimiento público. Pues bueno, en estas empresas offshore, pues bueno, ha tenido su dinero suficiente y una holgura económica considerable. Otro de los personajes que quise nombrar acá es Shakira, porque Shakira tuvo un problema. Shakira se le descubrió, o mejor dicho, la Hacienda de España descubrió que ella tenía propiedades no declaradas a través de sociedades offshore en Panamá, y pues bueno, había evadido aproximadamente 14 millones de euros en impuestos, y para tratar de llegar a un acuerdo y resolver el problema, pues decidió pagar 20 millones de euros para regular su situación. Sin embargo, pues bueno, siempre le va a quedar esa mancha, ese asterisco por no haber hecho la declaración de algunas de sus empresas. Entre los deportistas que quise destacar, pues está Pep Guardiola, uno de los directores técnicos más importantes en la actualidad, que tiene sociedades en Andorra. Tenemos también al director técnico actual del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que tiene también propiedades, o mejor dicho, empresas y sociedades offshore en las Islas Vírgenes. Ahora vamos con el mundo donde puede haber más movimiento, más turbulencia, que son los políticos. Por ahora, por esta entrega, solo me voy a quedar con políticos de Latinoamérica para no hacerlo tan largo y poder aprovechar mayor información que vaya surgiendo de estos Pandora Papers, y poder hacer algo un poco más profundo de otros liderazgos de otras latitudes. Vamos a hablar primero de los 3 presidentes latinoamericanos que están implicados en estos Pandora Papers. Vamos a empezar por Guillermo Lasso, actual presidente del Ecuador. Él desarrolló su riqueza o amasó su fortuna, entre muchas otras actividades, como banquero. Él era uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil, uno de los bancos más importantes de Ecuador, pero que a raíz de sus intereses para lograr un puesto de elección popular, sobre todo evidentemente la presidencia del Ecuador, él pues tuvo que liquidar sus empresas offshore. Porque en el 2017, si no me equivoco, hubo una aprobación de una ley en la que se establecía que ningún funcionario podía tener empresas offshore para poder postularse para un cargo, ¿no? E incluso, pues bueno, como es obvio, como debe ser ético en cualquier lugar del mundo, un candidato a la presidencia debe demostrar sus propiedades y debe demostrar sobre todo sus declaraciones de impuestos, para que tenga una transparencia completa en cómo ha adquirido su dinero y cómo ha trabajado para poder llegar al puesto en donde está. Sin embargo, estas empresas offshore que él tenía en Panamá, como les digo, las liquidó. Eso lo demostró en su declaración, pero hay supuestamente unas empresas que están en Delaware, en Estados Unidos, que no están a su nombre, y de las que él, o su nombre como tal, su figura, él como persona, no se beneficia directamente, pero sí algunos familiares, entre esos su esposa y sus hijos. Según lo que pude leer y lo que pude conseguir, dentro de estos beneficios está que una vez que él muera, todo su dinero, o todo el dinero que esté dentro de estos fideicomisos en Delaware, pues su esposa y sus hijos van a tener un ingreso mensual garantizado,
pero bueno, podemos decir, él no se beneficia, pero sí hay un beneficio familiar de esto. No quiero decir que, como les digo, lo repito, no quiero decir que este dinero con el que él creó estas empresas sea ilegal, pero genera ciertas dudas. De todos los que voy a nombrar, Guillermo Lasso hizo frente a estas acusaciones y ya se puso la orden de la Asamblea Nacional y de un comité de fiscalización para demostrar su inocencia, o mejor dicho, demostrar la validez de su palabra al momento de haber hecho su declaración. Otro de los presidentes que está dentro de este listado de los Pandora Papers es Sebastián Piñera de Chile. Piñera es una persona que ha amasado una gran cantidad de dinero a raíz de que fue uno de los primeros o fue uno de los pioneros en crear empresas que se relacionaran al tema de las tarjetas de crédito o de los créditos directamente en Chile. Aparte, bueno, ya hay empresas de las que se sabe que fue uno de los accionistas principales o dueño total, como LAN, la aerolínea, como Chilevisión, uno de los canales más importantes del país, y Entel, que es una empresa de telecomunicaciones de gran importancia también en el país. Para poder llegar a la presidencia no podía tener relación y beneficio directo sobre empresas, así que a través de estas sociedades offshore que siempre ha tenido, no es que las tuvo previo a la presidencia, siempre ha tenido a través de estos consorcios pues muchísimo dinero, las liquidó y el dinero lo donó a sus hijos. Esto lo digo como la explicación que él dio a cómo manejó su dinero, pero hay varias cosas que no están claras. Tuvo que enviar su pasaporte y el de su esposa a varias de estas empresas offshore, sobre todo las que tienen las Islas Vírgenes y creo que en Luxemburgo, para poder justificar ciertas cosas. Si ya él no se beneficia directamente, sino sus hijos, ¿por qué tuvo que enviar ese documento? Y es lo que genera la duda, ¿no? Es lo que le ha encendido las alarmas a los chilenos, que bueno, pues le exigen a su presidente que aclare el tema. Y dentro de todo lo que ocurrió con el manejo de estas empresas offshore por parte de Piñera, hay un tema que es la venta de un proyecto minero que él le hizo a un amigo muy cercano. Esa venta se hizo por un aproximado de 150 millones de dólares. El tema no es que lo haya vendido, no. El tema es que cuando él asume la presidencia, o cuando está por asumir la presidencia, se hace la venta de este proyecto minero, y una de las partes o de la división del pago dependía de la no aprobación de una protección al ecosistema del lugar donde está ubicada la mina. Durante su primera presidencia no se aprobó, así que pues esto genera pues la duda, ¿no? Obviamente genera dudas porque tú tendrías la malicia de no aprobar algo para beneficiar a alguien de lo cual tú te vas a beneficiar directamente. Pero bueno, Piñera está ya próximo a unas elecciones en Chile, está tratando de torear como puede la situación, y pues bueno, a través de los documentos legales que él ha tenido y que ha demostrado, pues bueno, está tratando de huirle a la situación. El otro presidente de la región es Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, quien es dueño también de unas empresas familiares dedicadas a la construcción, tiene unas cementeras y también es dueño de una universidad privada en el país. Las empresas offshore que él tiene las tiene en Panamá, pero a diferencia de los otros, todo lo que tenía sí lo declaró e incluso dio explicaciones en su momento. O sea, no esperó a que se liberara esta información, sino que cuando ya estaba como candidato ya le había dado explicaciones de por qué él tenía dinero fuera de Dominicana, de la República Dominicana, y cuáles eran sus motivos. Y la explicación que él dio es que en República Dominicana había una legislación muy mala que beneficiaba muy poco a los empresarios y que por eso él había decidido pues invertir su dinero fuera. Pero por lo menos las declaró al país. Estos son los presidentes activos, pero hay expresidentes también de la región a los que les salpicó esta información. De Colombia voy a mencionar a dos que, bueno, están por separados, ¿no? Pero los menciono en conjunto, que son César Gaviria. César Gaviria se hizo famoso a nivel mundial porque, bueno, fue el presidente que estuvo cuando se liquidó
a uno de los capos más importantes de la droga, que fue Pablo Escobar, y el otro presidente es Andrés Pastrana. Ambos tienen empresas offshore en Panamá. Gaviria, una de las que tenía estaba relacionada a los hidrocarburos. Pastrana pues tenía también sus empresas en Panamá y ambos trataron de dar explicaciones diciendo que estas empresas son legales, que no tienen problemas, pero vuelvo a lo mismo. O sea, si no se han declarado y ahora estás obligado a dar algunas explicaciones, es porque algo quizás no está muy oscuro, muy opaco, muy turbio, y pues bueno, esperaste a última hora para dar explicaciones. Otro de los expresidentes latinoamericanos a los que resalta o que es importante mencionar es Pedro Pablo Kuczynski, o mejor conocido como PPK, expresidente de Perú. Él tenía sociedades offshore en las Islas Vírgenes, y él tiene un caso bien interesante. Para asumir la presidencia, él tuvo que renunciar a la ciudadanía estadounidense y tenía una casa, si no me equivoco, estaba valorada en más de $600,000, que puso en venta. La vendió y todo estuvo dentro de un marco de la legalidad, porque se la vendió a través de una empresa offshore bajo su nombre, registrada y declarada en Perú, a otra empresa que también pues tenía sede en las Islas Vírgenes. ¿Dónde está la sorpresa? Que esa empresa a la que él le vendió la casa también estaba a su nombre y no estaba declarada. Es decir, él se pagó y se dio el vuelto. Actualmente también está en investigaciones y tiene casa por cárcel, está detenido por pagos que recibió de la empresa Odebrecht, que bueno, todos conocemos por sus actos de corrupción, y una de las empresas asociadas, que creo es la misma que hizo la supuesta compra, recibió dinero en esa misma sociedad, pues recibió el dinero de estos supuestos pagos a raíz de la corrupción de Odebrecht y toda su enramado de construcciones no concluidas. Esto es un tema que se va a alargar muchísimo, es un tema que no va a parar en los próximos días. De hecho, constantemente va a surgir más información. Hay otros personajes importantes del mundo de los que hablaremos más adelante cuando la investigación todavía demuestre más y dé más detalles, pero puedo mencionar que uno de los políticos más importantes del mundo, que es Vladimir Putin, también está dentro de estos Pandora Papers, y pues parte de sus propiedades en empresas offshore están relatadas allí. Está el rey de Jordania, Abdalá, que también tiene propiedades alucinantes en todo el mundo, principalmente en Inglaterra y en Washington, en Estados Unidos. Pero lo que me interesaba de este tercer episodio de Maestranza relacionado a los Pandora Papers es que entendiéramos y que pues obviamente tuviéramos esa comprensión de la duda de cuál es el verdadero origen de este dinero, por qué no se declaró, si era simplemente una evasión fiscal o hay una duda, o hay algo oculto relacionado a corrupción, relacionado a malversación de fondos, relacionado a robo, relacionado a qué o por qué no hay una verdadera descripción de todos estos movimientos de capitales, y por qué grandes conocidos del mundo y figuras públicas o políticas decidieron manejar esto. Muchas veces, pues bueno, vemos noticias o vemos a los deportistas o vemos a estas figuras haciendo vida vacacional o disfrutando de unos lujos desmedidos, y creemos, pues bueno, que lo están haciendo con su dinero y con su legalidad total, y resulta que muchas de estas empresas pues resultaron ser obtenidas, pues, o estos movimientos de capitales son obtenidos por sociedades offshore en paraísos fiscales, y muy pocas cosas figuran bajo su nombre. Y bueno, los principales afectados son los ciudadanos de los países en los que ellos viven, en los que ellos hacen vida, porque ese dinero que debían pagar en sus impuestos para inversión, para mejoras, para poder desarrollar el país, se está quedando en otro lado, y pues los grandes beneficiarios de todo esto son los propios magnates que pues están ocultando el dinero y no están cumpliendo con sus deberes como ciudadanos. Más adelante vamos a retomar este tema, vamos a hacer otros
capítulos de maestranza relacionados a estos Pandora Papers. Mientras tanto, pues quiero dejarles la invitación a suscribirse al canal, a darle like si te gustó y sobre todo a comentar. Sígueme en las redes sociales, en Instagram, @maestranza.ja, y pues bueno, también aprovechar la oportunidad de informarles que estoy estoy dirigiendo el podcast del Diario 2001. Síganlos también en el canal de YouTube, que ahí también vamos a hacer algunas presentaciones de temas políticos e históricos de otra índole, relacionados también a esto que se hace en maestranza, pero en un formato un poco más corto, y pues bueno, que va a estar bastante interesante y se va a estar moviendo constantemente. Muchísimas gracias por su atención, como siempre, y bueno, espero sus comentarios y siempre estaré atento a lo que ustedes digan, a lo que ustedes aporten, para poder mantener esta comunidad que ha ido creciendo y que se ha ido desarrollando ya en más de un año. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio la próxima semana.